Me consta que nos hemos retrasado unos 5 minutos. Pedimos disculpas al panel de expertos. Mariano, para no alargarnos más de lo necesario, pues te doy la palabra y te dejo que, pues con tu experiencia habitual, saques lo mejor de nuestros expertos y reflexionemos entre todos y nos ayudes a poner sobre la mesa esos aspectos que se pueden derivar de las recomendaciones de la Comisión Europea. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Barea. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que está dedicado a analizar las recomendaciones europeas recientes del pasado otoño y sobre todo su posible aplicación en España en un futuro. El objetivo es centrar el debate en algunos aspectos que creo que son bastante relevantes, como puede ser la necesidad o la conveniencia, hasta dónde ayudan los incentivos fiscales y no fiscales, las posibilidades de adscripción automática, el famoso auto-enrollment. Por tanto, lo que queremos con este panel es intentar hacer un análisis práctico y conocer la opinión de los expertos de máximo nivel que nos acompañan esta tarde, que conocéis a todos. Paso brevemente a presentar. En primer lugar, realizaré una serie de cuestiones a cada uno de los panelistas e intentaremos, si, como sé que son muy disciplinados, podamos tener tiempo para un debate final cruzado entre todos, ¿no? Por tanto, nos acompañan hoy Fran Gómez Jover, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la DGS, experta en previsión social complementaria y marco regulatorio. Luis Miguel Ábalos, secretario general de UNESPA, experto en seguros personales, ahorro previsional, incentivos para la previsión social complementaria. Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas en Comisiones Obreras, experto en seguridad social, negociación colectiva y previsión social complementaria. Y Carlos Quero, director de Supervisión de Negocio de Empresas en Vidacaixa, experto en previsión social complementaria, sistemas de empleo y desarrollo práctico del segundo pilar. Si os parece, empezamos con las preguntas. Voy a empezar con Fran. Fran, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre si está preparado hoy en día el marco regulatorio español para impulsar de verdad el segundo pilar o seguimos teniendo algún tipo de barrera estructural. Bueno, pues buenas tardes a todos y lo primero de todo, muchas gracias al Observatorio por invitar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a este webinar. Por lo que se refiere al marco regulatorio actual, como todos conocéis, el sistema de pensiones previsionales españolas pues, ha sido objeto en su parte complementaria de una serie de reformas en los últimos años, ¿no? El fin último de estas reformas no era más que potenciar la previsión social complementaria, haciendo especial hincapié en la previsión social de corte profesional, centrándonos en el desarrollo de los planes de pensiones de empleo, todo ello con un anclaje muy importante en la negociación colectiva, sobre todo de carácter sectorial, y pretendía en último término pues, dar acceso hasta aquellos colectivos que hasta este momento pues, tenían dificultades para acceder a previsión social complementaria. La idea era establecer pues, un entorno normativo y operativo que permitiera que se pudieran extender los planes de pensiones de empleo en los ámbitos en los que estaban, como digo, poco desarrollados, ¿no? Fundamentalmente pues, para el caso de los trabajadores por cuenta ajena en pymes y para los autónomos con carácter fundamental. Es cierto que si vemos un poco los datos que tenemos hasta el momento, que nos reportan las entidades gestoras de fondos de pensiones, pues la reforma que se hizo en su momento pues ha tenido un resultado, no diría no deseado, pero sí muy desigual, ¿no? Tenemos 48 planes de pensiones simplificados, esto es el 3,6% del total de planes del sector, pero sobre todo tenemos solamente una cuenta de posición en volumen de activos de 800 millones de euros, lo que es pues bueno, el 2% de la cuenta total de lo que tenemos ahora mismo en planes de pensiones de empleo. En cambio, en lo que se refiere a la materia de número de partícipes y de cuentas de partícipes, pues hay más de 1,1
100.000 partícipes en planes simplificados, lo que supone casi el 35% del sector, y más de 80.000 promotores, que es nada más y nada menos que el 87% del número de promotores que tenemos ahora mismo en el mercado. Luego, es una figura que, como digo, ha sufrido una evolución desigual, o una reforma que ha tenido una evolución desigual, muy adecuada para dato de promotores, algo menos para dato de partícipes, y que le queda todavía mucho desarrollo en el ámbito de importes, ¿no?, de cuentas de posición. ¿Es el marco regulatorio este último reformado adecuado? Bueno, yo creo que sí, creo que existen los instrumentos necesarios, creo que se han mejorado con las reformas de los últimos años, y no creo que realmente sea la legislación o el marco regulatorio lo que supone una barrera para el desarrollo de la previsión social complementaria. Lo que hace falta ahora mismo es que haya un mayor empuje de los agentes afectados, de aquellos que tienen que negociar previsión social complementaria, y que sea este empuje y este interés el que suponga un desarrollo en los datos que hemos visto, que, insisto, en materia de cuenta de posición, de volumen de activos y sobre todo también de número de partícipes, pues todavía tiene que mejorar mucho. Muchas gracias, Fran. Pasamos ahora a Carlos Bravo, si te parece, para ver un poco la visión sindical y laboral. Y la pregunta es, ¿qué papel debería desempeñar cada uno de los tres pilares, es decir, sistema público, empleo, individuales, para avanzar hacia un sistema de previsión social en su conjunto que realmente fuera adecuadamente equilibrado y que estuviera plenamente desarrollado en España? Bueno, buenas tardes también a todos, y agradecer al Observatorio la celebración de la jornada. Estaba escribiéndole a Jordi para ver cómo me hacía con el informe, ya he visto el QR, con lo cual perfecto. Y bueno, respondiendo un poco brevemente a la pregunta, yo creo que el informe que acabáis de presentar es una buena muestra de que la respuesta sería un poco gallega, ¿no? Es una respuesta de depende, porque en cada país hay situaciones distintas, que es una de las cuestiones que tenemos que empezar por destacar, ¿no? Y es que la situación y necesidades que tenemos en cada país en Europa parte de lugares distintos y tiene elementos distintos, ¿no? Yo creo que hay países con un primer pilar fuerte, España es uno de ellos, y hay países con un segundo pilar muy fuerte. Holanda lo habéis presentado, es un caso muy evidente, y donde yo creo que España, por ejemplo, pues tiene una deficiencia que tiene que ver con quién financia el asunto, y es algo que podremos avanzar después si es necesario. Y el tercer pilar yo creo que tiene un papel menor, un papel relevante para aquellas personas que no tienen rentas del trabajo, no tienen actividad laboral, pero que tiene un papel, yo creo que menor, más marginal, aunque es lógicamente desde el ámbito de la industria, pues se defiende como un elemento de interés. Pero yo creo que el desarrollo del segundo pilar de manera complementaria al primero es lo que, en mi opinión, tiene un interés general por su capacidad para universalizar este sistema de prestaciones complementarias y de diferentes pilares, y con un tercer pilar que es más una pieza de ahorro individual que tiene que ver con la capacidad de cada persona, y en todo caso con situaciones muy concretas de colectivos que pueden no verse protegidos en el primero o en el segundo pilar, pero que normalmente van a tener o no van a tener necesidades de pilares por su nivel de renta o patrimonio, o si los tienen no van a tener, o sea, si no tienen esa situación no van a tener una gran capacidad para construir ese tercer pilar, con lo cual creo que claramente tenemos que apostar por los dos primeros, porque son los que pueden generalizar estos mecanismos de protección en el conjunto de la población, y ya digo que de manera distinta y diversa en los diferentes países. Muchas gracias, Carlos. Luis, en España durante muchísimo tiempo siempre hemos hablado de la necesidad de los incentivos fiscales, que es un tema importante, ¿no?, para el desarrollo de la previsión social, pero sin embargo muchos de los países europeos que han tenido una gran extensión, un aumento de la cobertura importante, han utilizado también, aparte de estos incentivos, mecanismos automáticos de adhesión y sistemas de empleo más desarrollados. ¿Dónde deberíamos poner el foco hoy en día en España?
Buenas tardes, muchas gracias por contar también con UNESPA para este interesante webinar. A ver, yo creo que la ley de impulso de los planes de pensiones de empleo ha sido positiva porque ha vuelto a situar el debate, ¿no?, de los sistemas complementarios que después de la ley del 87 estaba un poco apagado y se ha reactivado. Yo creo que ahora, por lo menos, ¿no?, lo que hemos conseguido es que en el ámbito de los agentes sociales y en el ámbito de los departamentos de recursos humanos de las grandes empresas se haya vuelto a reflexionar sobre este tema, pero después de 4 años hemos visto que aunque positiva, yo creo que se ha quedado corta, ¿no?, esta ley de impulso y que, como bien comentas y como bien están recomendando, pues las instituciones europeas en sus recientes recomendaciones de finales del año pasado, yo creo que hay que dar un paso más, ¿no?, en una segunda reforma y analizar, ¿no?, sistemas. Hay muchas posibilidades de lo que llaman de sistemas automáticos de adhesión o de promoción de sistemas de previsión social en el ámbito empresarial sin sustituir, ¿no?, el papel, lógicamente, de los agentes sociales. Nosotros también gestionamos un convenio colectivo sectorial, ¿no?, en el ámbito de los trabajadores del sector de seguros. Pero yo creo que tenemos que darle otro empujón porque, como bien ha comentado pues Fran Gómez, el tema va muy lento, ¿no? Y hasta que no se desarrolle, ¿no?, el ámbito de la previsión social empresarial, yo creo que el tercer pilar tampoco se va a desarrollar. Es un tema que tenemos que apostar por los tres pilares, como están apostando en casi todos los países de la Unión Europea, y tenemos que explorar, ¿no?, mecanismos, ¿no?, por lo menos introducir obligaciones, ¿no?, de negociar. Yo no digo de acordar, porque eso supondría, ¿no?, una paralización de la negociación colectiva, pero que una de las materias, ¿no?, que se establezca en el Estatuto de los Trabajadores y que se tenga que analizar a la hora de gestionar cualquier convenio colectivo sea el tema de la previsión social. El mute. Mariano, estás muteado. muteado. Perdonad, Carlos Quero. Quería preguntarte cuál es, en tu opinión, qué obstáculos ves con mayor intensidad que encuentran hoy las empresas para implantar o desarrollar sistemas de previsión social complementaria. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y mi agradecimiento y el de Vidacaixa al Observatorio por esta invitación. Yo creo que las empresas tienen obstáculos, pero también creo que hemos perdido muchas oportunidades a lo largo del tiempo. Los que llevamos una serie de años ya en el sector y los que estamos en esta mesa lo llevamos, yo al menos tengo una sensación de déjà vu, de oportunidades perdidas, ¿no? Cuando salió la ley de pensiones en el año 87 con la esterilización de pensiones, todos pensábamos que era el arranque pero al final, como era una esterilización voluntaria, se quedó corta. Luego hubo la esterilización obligatoria, que permitió esterilizar compromisos, pero no se crearon nuevos compromisos. Y eso que había posibilidades muy importantes, como la posibilidad de reconocer servicios previos a compromisos nuevos que se crearan en ese momento. Luego vino la posibilidad de que los premios supraempresariales o compromisos supraempresariales pudieran llegar a transformarse en planes de pensiones. No hubo la concordancia de tiempos de la negociación colectiva para que se pudiera hacer. Y ahora, con la ley de impulso, yo creo que se establece un marco razonable de posibilidades a la hora de buscar soluciones, pero a mí me sigue faltando algo, y es que nos falta saber a dónde vamos. Hemos tenido legislaciones o negociaciones para resolver temas parciales, temas silos, pero a mí me gustaría plantearme si el Pacto de Toledo, tal como existe ahora, es razonable para desarrollar la previsión social complementaria. ¿Una recomendación de una veintena es suficiente? ¿O deberíamos plantearnos el que pudiera haber una subcomisión parlamentaria para hacer un verdadero análisis de la previsión social complementaria? Y luego un punto muy importante que se ha dicho: tenemos la normativa, Carlos también ha comentado las posibilidades de la negociación colectiva, pero ¿cómo unimos una cosa con otra? Tenemos
tenemos que conseguir tener un modelo de previsión social complementaria a donde vayamos. Y eso no es una solución de hoy para mañana, será una solución para los que peinamos canas, a lo mejor para nuestros hijos. Pero no pensemos que con una solución de ahora de inmediata vamos a solucionar el problema, sino vamos a dibujar un horizonte como se ha hecho en otros países y vamos a ver qué pasos tenemos que dar a la hora de llegar a esa meta. Y saltemos de esas soluciones parciales que están bien para solucionar problemas concretos, pero nos falta saber la senda, hacia dónde queremos llegar. Gracias, Carlos. Para la segunda ronda, empieza, por ejemplo, por Carlos Bravo. Se habla mucho y una de las recomendaciones más claras, ¿no?, de la comisión a este respecto es el tema de la inscripción automática, del denominado auto-enrollment. Desde el punto de vista de lo sindical, ¿qué condiciones mínimas crees que deberían cumplirse para que se apoyara desde este ámbito un modelo de adhesión automática? Carlos Tienes el Alberto. mute, Carlos. Ahora, digo, disculpad, parto de una idea que me gustaría expresar en primer lugar, y es que a mí no me crea ningún problema la idea del auto-enrollment. Pero Luis Miguel hablaba antes de la obligación negocial en el ámbito de los convenios colectivos, modificando el estatuto de los trabajadores. Tampoco me preocupa demasiado esa figura, pues, hay debates al respecto, pero no me incordia tampoco. Sin embargo, la principal resistencia a la incorporación de una cláusula de esas características en los convenios es empresarial. Porque si se incorpora una cláusula de ese tipo, hay un compromiso de abordar y normalmente de hacer. Y quien suele oponerse a eso suelen ser más las organizaciones empresariales que las sindicales. Yo creo que este país está perdiendo una oportunidad y es que desde el ámbito sindical llevamos muchos años preparados para abordar este debate, pero es un debate que necesita ser financiado. Y lo que nos encontramos son respuestas legislativas muy voluntaristas. La propia ley de impulso del año 22, siendo una ley que a mí me parece buena en general, es una ley que es un ejercicio de voluntarismo. Porque sitúa objetivos que la propia ley incumple. Sitúa objetivos en empleo público y no habilita las condiciones para que haya aportaciones al empleo público. Sitúa objetivos en el marco del trabajo autónomo y los diseña bien, en mi opinión, y los diseña bien y los incentiva bien, y sin embargo falta que la industria apueste claramente porque el segundo pilar recoja el trabajo autónomo, y sitúa objetivos en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, que ha dado una primera respuesta, seguro que luego podremos hablar de ello y que yo creo que puede dar más respuestas todavía, aunque es verdad que es un proceso lento, pero con un problema fundamental que es el de la financiación. Las empresas de este país tienen que asumir y comprometerse con el desarrollo de sistemas de segundo pilar dentro de los mecanismos de distribución de renta, es decir, de la retribución del factor trabajo en una medida mayor de la que están haciendo hasta la fecha, y sin pedir a cambio una reducción de cotizaciones a la seguridad social, que es una cosa que suele ocurrir con demasiada frecuencia porque no es un elemento viable, porque tenemos que sostener el que es el principal baluarte de los mecanismos de protección social. Entonces, el sistema de auto-enrollment, más allá del debate constitucional de si es posible o no es posible, que yo creo que es un debate que se puede mantener y yo creo que deberíamos ofrecerlo con una apertura de miras, tiene que abordar cuál es el problema fundamental. Y el problema fundamental es que tiene que haber una apuesta por el desarrollo de los sistemas complementarios de carácter universal en el ámbito de la relación colectiva y que tienen que ser financiados fundamentalmente desde los márgenes empresariales, pudiendo tener también sistemas contributivos por parte de los trabajadores y sistemas de incentivos distintos, que es otra de las lagunas de la reforma del 22. Seguramente porque no había un consenso dentro del gobierno suficiente para hacer una reforma completa que abordara una modificación y una revisión profunda del sistema de incentivos. Gracias, Carlos. Ahora quería preguntarle a
a Luis un poco, antes hablábamos de los incentivos fiscales, me gustaría plantearle también, se habla mucho de la necesidad de los incentivos fiscales, pero que son necesarios, no son suficientes. Quería preguntarte, Luis, ¿hasta qué punto o qué papel pueden jugar los incentivos no fiscales para impulsar la previsión social complementaria y cuáles consideras de este tipo de incentivos no fiscales que podrían introducirse en España? Muy buena pregunta, porque no solo estamos hablando de incentivos fiscales, yo creo que el principal problema es cultural, ¿no? En otros países, fundamentalmente en Estados Unidos o los países del norte, todo el mundo piensa en planificar su jubilación, bien a través del ahorro privado, bien a través de los sistemas previsionales que tienen organizados las empresas, pero aquí en España los únicos que estamos preocupados por los sistemas complementarios somos los que estamos en esta mesa y algún estudioso más. Y este debate yo creo que tiene que salir de este ámbito y ser algo cotidiano y que se hable en todos los círculos y en todas, lo mismo que todo el mundo está hablando del problema de la vivienda, que es un problema serio también en España, de la sanidad o de cualquier otro problema o la adecuación. Pero yo creo que el debate este de la previsión social tiene que impulsarse esta cultura, y no solo desde el ámbito de los sectores privados, porque si no nos van a ver como parte interesada. Yo no he visto a la Administración que esté impulsando, ¿no?, sistemas de decir, oye, piensa en ahorrar, pide a tu empresa que desarrolle sistemas de previsión social. Ese es uno de los incentivos no fiscales que echamos en falta. El Ministerio de Asuntos Exteriores, siempre que vienen las vacaciones, lo habréis visto, recomienda a la gente que viaje, pero que viaje con un seguro. Yo no he visto a ningún otro ministerio, por supuesto el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, recomendando, ¿no?, a todo el mundo que ahorre para su jubilación complementaria. Segundo incentivo no fiscal, la eliminación del límite financiero. No sé por qué tenemos un límite financiero que hace que estos sistemas de previsión social en el segundo y en el tercer pilar, porque en el segundo no tenemos un límite financiero tan pequeño, ¿no?, como en el tercer pilar, pero sí que tenemos un sistema de matching contribution, ¿no?, de que la aportación que puede hacer el trabajador al sistema de previsión social de su empresa está limitada por la aportación de la propia empresa, en unos coeficientes que pueden ser entre 1 y 2 veces, pero que hace que pueda generalizarse los sistemas previsionales en el ámbito empresarial, pero el nivel de acumulación de ahorro que se puede generar con esta limitación es muy pequeño, y lo estamos viendo, lo ha comentado antes la subdirectora, son muy pequeños, ¿no?, el volumen de ahorro. Y el tercero, pues el Pension Tracking System, ¿no?, que ha recomendado la Comisión Europea. Nosotros tenemos un portal de la Seguridad Social que simula, ¿no?, la pensión de jubilación con diversas hipótesis, pero lógicamente ese sistema no simula las prestaciones que se derivan de los sistemas complementarios, y esto ya es una obligación que se estableció en la Ley 27, ¿no?, del 2011, pero no con carácter temporal, porque lo metieron como obligación de la ley, ¿no?, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y la combinación de estos incentivos no fiscales no se ha producido. Yo lo he hecho en falta, ¿no?, en la Ley de Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, con independencia, lógicamente, que también hay que darle un empujoncito fiscal al esquema tributario que tiene. Muchas gracias, Luis. Uniendo en cierta forma con lo que decía Luis, Fran, hay varias medidas pendientes de aprobación relacionadas con los planes de pensiones y derivadas en alguna forma de la revisión de estas recomendaciones que incluye la directiva IOR 2. La experiencia europea muestra que los sistemas más desarrollados, en algunos casos, suelen apoyarse en fondos con gran escala, con costes reducidos y una gobernanza sólida.
¿Crees que la revisión de la directiva IOR 2 que se va a desarrollar en los próximos meses puede contribuir en cierta forma a este impulso de la previsión social? Bueno, aquí la verdad que la revisión que se está haciendo de la directiva tiene un alcance muy amplio, pero sí que me gustaría empezar diciendo que la propia Comisión Europea señala tanto en la directiva como en las propias recomendaciones que hizo el año pasado que el diseño de los sistemas de pensiones es competencia de los Estados miembros y no se regula a nivel comunitario. Pero es verdad, y también así lo dicen las recomendaciones, pues que aquellas medidas que se implanten a nivel de la Unión Europea y que además tengan, pues sean best practices en otros estados, bueno, pues que pueden apoyar y complementar las reformas que se vayan haciendo con carácter nacional y al final incrementar los ingresos para la jubilación que tienen los partícipes, ¿no? Entonces, sí que creo que se puede avanzar en esta dirección. La directiva está tratando de enfocarse en 5 puntos fundamentales, que son fortalecer la gobernanza, que ya está introduciendo una serie de requisitos más exigentes para los órganos de dirección de los fondos de pensiones, mejora de las funciones clave, normas comunes en el caso de conflictos de interés, etcétera. Está racionalizando las normas de inversión, intenta eliminar todas aquellas restricciones que puedan suponer que los proveedores o las entidades gestoras, bueno, pues porque no puedan ofertar determinados tipos de productos y eso es ineficiente. En tercer lugar, también está regulando todo lo que sería la gestión de los riesgos para hacerla más exigente, teniendo en cuenta, bueno, pues riesgos financieros, riesgos ESG y obligación de presentar análisis de resiliencia en el largo plazo ya. En cuarto lugar, muy importante, está potenciando la transparencia para los partícipes y los beneficiarios. Hablamos de la información que se facilita y de la declaración de prestaciones. Y en quinto lugar, también está intentando modificar la supervisión para que la supervisión sea una supervisión reforzada, ¿no? Haya mayor autoridad, mayor armonización, perdón, entre la supervisión que se hace en los distintos Estados miembros, etcétera. Entonces, todas estas reformas, pues nosotros sí que entendemos que nos llevan, manteniendo, como digo, que los sistemas de pensiones son competencia de los Estados miembros, nos llevan a avanzar, ¿no?, en la dirección que creemos adecuada. Pero sí que creo que es importante hacer varios matices, ¿no? Dos fundamentales. En primer lugar, hay que tener en cuenta que por mucho que se esté avanzando a nivel europeo, es labor, en este caso propia de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, garantizar que las nuevas redacciones que se estén haciendo de los textos se ajusten al mercado español, ¿eh? Estamos hablando de costes o estamos hablando de tamaño y de escala de los fondos, pero hay fondos y planes pequeños que funcionan fenomenal. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con lo que se establece en estas redacciones de la directiva para que se ajusten al modelo español y para que velen por los intereses de los partícipes. Y luego también creo, y ya lo he dicho, que no solo hace falta modificaciones legislativas. Una vez que la directiva se cierre y se transponga, pues se habrá mejorado el marco para el desarrollo de la previsión social complementaria, pero al final se requiere una negociación posterior y se requiere que los agentes implicados en la potenciación de la previsión social complementaria trabajen en ese desarrollo. Si no, por muchas reformas legislativas que hagamos, sean o no completas, pues no avanzaremos. Mariano, estás muteado. No. A ver si podemos resolver los problemas técnicos. A ver. ¿Ahora, Mariano? No. Parece que está escribiendo algo en el chat. No sé si lo podremos ver. No puede hablar. ¿Me oís ahora? Sí. ¿Me oís ahora? Sí, Sí. Sí. sí.
No te mutes más, Mariano. Vale, perdonad el problema técnico. Quería preguntarle a Carlos Quero. Antes hemos hablado del sistema de auto-enrollment. Hemos visto la visión sindical. Me gustaría saber, Carlos, si en España se quisiera implantar y se pudiera implantar un sistema de auto-enrollment en 5 años, en los próximos 5 años, ¿cuáles consideras que serían los 3 pasos imprescindibles para hacerlo viable? Yo creo que 5 años, si tomamos la experiencia de otros países, es poco. Si en España consideramos lo que llevamos hablando del auto-enrollment, pues ya llevamos un tiempo recorrido, ¿no? En otros países se han formado comisiones, por ejemplo en Alemania, una comisión de pensiones para analizar no solo lo que es segundo pilar, sino también primero y tercer pilar. Es un modelo de país. Y como tal, en España tenemos que plantearnos si con los retos que tenemos a futuro, con solo el primer pilar, que te cubre el 80% del último salario, mientras que el segundo y tercer pilar apenas llegan al 1%, si va a ser suficiente o si va a necesitar ayuda. Y yo, una de las ideas que cuando estuve mirando el sistema inglés hace muchos años, lo sacaron del debate político. Se creó una comisión que se llamó la Comisión Turner, que estaba formada por una persona de la industria, una persona de los sindicatos y una persona del ámbito académico. Y esas 3 personas estuvieron varios años, hicieron un informe muy interesante que terminaron en 2005. Y el auto-enrollment se puso en marcha en el Reino Unido en 2012. 7 años tardaron cuando ya habían hecho ese análisis. Y yo me planteo si eso en España sería razonable, tener un comité de expertos que pudieran debatir, que pudieran sacar el universo de posibilidades que tenemos en este país, no solo las que venimos hablando desde UNESPA, Inverco, COPE, el Ministerio, el Instituto de Actuarios, el Observatorio, etcétera. ¿Merece la pena tener una comisión de expertos que pueda dibujar todas las alternativas que hemos venido hablando, todas las que se nos puedan ocurrir, y con ese modelo podamos discutirlo? ¿Eso es posible? ¿Podemos tener un mínimo producto viable en donde en esas primeras negociaciones, una vez terminado el informe, nos quedemos con el 10% y poco a poco vayamos mejorando el sistema? Porque Carlos comentaba hace un momento el tema de la financiación. Y es verdad que es difícil a día de hoy si tengo que solucionarlo, porque las organizaciones sindicales, pues lógicamente tienen ahora un objetivo de recuperación salarial inmediato y a lo mejor las organizaciones empresariales piensan más en el incremento de coste salarial. Pero si esa pregunta nos la hacemos y si eso lo tenemos que resolver no ahora, sino en 15 años, ¿parece razonable que a las empresas, si crean un sistema basado en el auto-enrollment, puedan tener una ventaja fiscal adicional, como en el País Vasco, que tengan una deducción en cuota del impuesto de sociedades o que tengan una mejor valoración en un baremo en un concurso público? ¿Eso puede compensar el incremento de coste? Y de cara a la financiación por parte de los trabajadores, ¿tiene sentido que a lo mejor en ese sistema de auto-enrollment el trabajador de menos salario aporte muy poco y el trabajador de más salario aporte más, que se haga una distribución de la carga? No hay que resolverlo ahora, pero tengamos un modelo de adaptación que quizás es más fácil llegar a verlo en el tiempo. Gracias, Carlos. Como vamos a la tercera ronda y vamos un poco justos de tiempo, quiero pediros que seáis extremadamente sintéticos en esta última pregunta y empiezo por ti, Carlos. Tú que eres un estudioso y conoces muchos de los modelos existentes en Europa, en síntesis y con 2 palabras, ¿cuál consideras alguno que sea más atractivo y realista para España? Hablo de Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca u otro. Lo bueno que tiene de estar en la situación que estamos ahora es que podemos ver lo que han hecho otros países y ha funcionado y no ha funcionado. Yo lo primero que resaltaría es que los países en que ha funcionado es porque ha habido una buena comunicación e información, como el caso de Nueva Zelanda, o un fracaso como fue el caso de Italia en el auto-enrollment porque no se explicó bien. Modelos nuevos como el belga que se están negociando ahora mismo
a mí me gusta. ¿Por qué? Porque se establece el peso prioritario de la negociación colectiva, pero si en un horizonte temporal que ellos han fijado en 2035 no se llega a un acuerdo, pues hay un plan supletorio en el sentido de que los trabajadores deberán adherirse a un plan de pensiones de empleo con una aportación mínima del 3%. Y eso no quiere decir que se cierre con esa cláusula de cierre la negociación futura, sino que las propias organizaciones sindicales y empresariales tendrán que ver eso cómo se llega a plasmar, cómo se llega a regular, pero al menos hay una cláusula de cierre temporal a medio plazo. Y termino con esto, en España las ventajas fiscales siempre las estamos viendo en la parte de los planes de pensiones como una devolución en la declaración de Hacienda. ¿Por qué no se pueden incorporar directamente al plan de pensiones y no como una devolución? Punto número uno. ¿Por qué no hacemos como en otros países que hay aportaciones directas del Estado? En Irlanda, por ejemplo, por cada 3 euros que pone el trabajador, el Estado pone 1 directamente al plan de pensiones. Es una subvención directa. Y luego, ¿por qué no utilizamos la idea de los bonos de bienvenida, por ejemplo, en Nueva Zelanda, por ejemplo, en Turquía, aunque algunos se están retirando ahora por dificultades presupuestarias, pero por el mero hecho de adherirte al plan de pensiones, es decir, no hacer un opt-out, tienes un bono de bienvenida y por cada año que permaneces tienes un bono. Y como en Turquía, si cuando te jubilas cobras en forma de renta, tienes un bono del 5% de los derechos consolidados que hay. Pensemos en eso, pensemos que hay muchísimas ideas que podríamos negociar. Por eso digo que no es un tema inmediato, sino que es un tema de tiempo. Muchas gracias, Carlos, pero hay muchas ideas sobre las que se puede trabajar, evidentemente. Luis, la última pregunta, y te rogaría que fuera hiper breve. Soluciones o perspectiva del sector asegurador para la previsión social complementaria. En 3 palabras, por favor. A ver, 3 palabras. Las entidades aseguradoras están apostando por la previsión social complementaria, ¿no? En su objeto social, que son muchas personas que no son de nuestro ámbito, no conocen que las entidades aseguradoras también pueden ser gestoras, ¿no? Sin necesidad de crear una sociedad anónima. De hecho, el 50% del volumen total del patrimonio de los planes de pensiones se gestiona por entidades aseguradoras y dentro de las 5 primeras entidades gestoras hay 2 entidades aseguradoras y, por supuesto, ya lo conocéis, no voy a decir nombres aquí, pero la principal entidad gestora es una entidad aseguradora, con lo cual hay una apuesta decidida por la previsión social complementaria y no limitada al ámbito del tercer pilar, ¿no? como podríamos empezar. Y luego también tenemos un papel muy relevante también en la fase de acumulación del ahorro. O sea, estamos hablando siempre de acumular ahorro, pero el debate también está, ¿no? Cuando nos jubilemos, cómo vamos a cobrar el ahorro acumulado en esta fase. Y ahí las entidades aseguradoras, lógicamente, pueden aportar soluciones que minimicen los 2 riesgos que tiene una persona cuando se jubila. Uno, pues que viva más que sus ahorros, ¿no? Y el de la volatilidad de los mercados financieros, que puedes un día, ¿no?, levantarte con un 30% menos, ¿no?, de derechos consolidados simplemente por la evolución de los mercados. Yo creo que aquí las rentas vitalicias también es un producto, ¿no?, en el cual las entidades aseguradoras también lo ofrecen dentro de su cartera y tenemos que hablar también, ¿no?, afortunadamente, de cómo vamos a cobrar el dinero que vayamos a acumular. Gracias, Luis. Fran, un tema súper concreto. ¿Hay alguna medida normativa que está en estudio y supongo, no sé con qué plazos, en posibilidades de aprobación? Son 2 medidas concretamente sobre las que te quería preguntar. La separación entre límites financieros y fiscales, que creo que es un tema importante, y la posibilidad de aplicar la reducción en la cotización a la cotización de la Seguridad Social con periodicidad, en aportaciones con periodicidad distinta a la mensual. ¿En qué situación podemos esperar que esto esté pronto fuera? Bueno,
Son dos medidas que están en distintas fases. El tema de la cotización a la seguridad social son una serie de medidas que suponen modificación de la ley de seguridad social y la ley de planes. Aquí metería también muy importante la comercialización de los planes de pensiones de empleo y la posibilidad de que las empresas incluidas en un sector puedan tener más de un plan de pensiones sectorial. Esas hay bastante consenso con todas ellas, con otras como medidas macroprudenciales, etcétera, pero necesitamos un vehículo normativo para poder aprobarlas. Sabéis que, bueno, se cayeron con la convocatoria de elecciones. Yo digo, hay consenso, no te puedo decir plazos, sí que hay consenso sobre ellas. Y con respecto a los límites financieros y fiscales, en este caso lo que se llevó a cabo es una consulta pública. Nosotros estamos trabajando en el texto. En el caso de los límites financieros iría unido a la posibilidad de movilidad transfronteriza. No tiene grandes dificultades normativas, pero requiere de una modificación en el ámbito fiscal de la tributación y eso es lo que, bueno, pues hace que vaya más lento. Estamos trabajando en ello, plazos no te puedo dar, desafortunadamente. Muchas gracias, Fran. Y terminamos esta ronda con Carlos Bravo. Quería preguntarte, quizá la respuesta va a ser muy breve porque parte has podido desarrollarla antes. Es en relación con el plan de pensiones de empleo sectorial que se ha firmado por parte del sector de la construcción. Basándonos en esto, ¿qué hace falta para que se consigan extender a otros sectores lo mismo que se ha hecho en el sector de la construcción? ¿Qué cosas son necesarias? Bueno, a ver, hay varios debates muy interesantes en esto. Los tiempos son importantes, la negociación colectiva no es rápida para estas cuestiones. Pero dicho esto, decía Carlos Quero antes, ponía el ejemplo británico y ponía múltiples ejemplos, belga, neozelandés, turco, que a mí me parecen de interés. Pero claro, el modelo británico parte de una pensión pública bajísima, de un desarrollo potente de los sistemas complementarios, pero concentrando en determinados segmentos de población, y encuentran una solución con el NEST y con el sistema de autoenrollment que generaliza a través de sistemas de capitalización. Yo creo que una magnífica solución y que está funcionando muy bien en Reino Unido, más allá de que luego las liquideces indebidas puedan poner en riesgo algunas cosas. En España, el plan de la construcción, el plan sectorial de la construcción, es el resultado de un impulso fuerte desde el Gobierno. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se implicó muy fuerte. Una crisis inflacionaria donde se disputaba la cláusula de revisión salarial y una capacidad creativa de los negociadores patronales y sindicales en ese convenio colectivo. Se está fomentando, en este momento tenemos el convenio de grandes almacenes, el convenio de arte, que es el convenio de la industria textil, el comercio textil, que han incorporado cláusulas para abordar sistemas complementarios de pensiones. Pero el asunto clave, me gustaría daros una pincelada solo para que lo vierais en un ejemplo muy claro. El asunto clave es la financiación, lo he dicho antes, pero me gustaría simplemente trasladaros una idea. Si cogemos 4 valores y los proyectamos en los últimos 10 o 15 años, esos 4 valores son: ¿cómo ha crecido el salario mínimo interprofesional? ¿Cómo ha evolucionado la inflación? ¿Cómo han crecido los salarios medios? ¿Y cómo han crecido los márgenes empresariales? Pues resulta que podemos dividirlo por pares. Los márgenes empresariales y el salario mínimo interprofesional han crecido en el orden de un 80-90%. El salario medio y la inflación en un tercio de esa cantidad. Ahí tenemos la respuesta. El legislador ha subido el salario mínimo interprofesional, pero la distribución de renta entre la retribución del capital y la retribución del trabajo es determinante para que la negociación colectiva ponga en marcha sistemas complementarios. Y los elementos de incentivos, que yo creo que las ideas que planteaba antes Carlos son muy interesantes, muchas de ellas, porque España tiene un sistema que, por la vía de la reducción de la base imponible, prima para las rentas medias y altas el estímulo a los sistemas complementarios de pensiones. O cambiamos la cabeza, o al final tenemos los sistemas complementarios donde hemos diseñado que queremos tenerlos. Y si los queremos generalizar o universalizar, tenemos que pensar en otras cosas.
Yo no sé, Xavier, si tenemos tiempo para una, dos preguntas, para ninguna. En plan debate abierto, si quieren. No. Haz una pregunta, si quieres, Mariano, y Vale, intento una que sea más o menos breve. ¿Qué pensáis que sería para vosotros más importante para aumentar la cobertura? Este tema en concreto, cobertura. El diseño institucional, la arquitectura del sistema, los incentivos, la simplificación o la búsqueda de automatismos. Podéis intervenir, podéis levantar la mano quien queráis para intervenir. A ver, yo parto de la base que los incentivos estarán, porque llevamos hablando de ellos mucho tiempo, hay que saber cuáles son, pero estarán. La simplificación estará, porque estamos ahora inmersos en un proceso de simplificación que nos viene de Europa, por tanto estará. Los automatismos, estamos en un mundo de inteligencia artificial, nos vendrán. Por tanto, yo parto ya de eso. Lo que tenemos, insisto, es ver hacia dónde queremos llegar. Y eso es una decisión de futuro. Yo con estos tres conceptos parto ya de inicio. Carlos. Carlos, sí. Sí, estoy bastante de acuerdo con Carlos. Yo creo que en materia de simplificación ya hemos avanzado. Se puede hacer algo más, ¿eh? Los planes simplificados, hay algunas peculiaridades. Fran ha comentado algo antes en relación con las situaciones en las que encontramos una misma empresa con diferentes convenios de aplicación, con diferentes sectores. Hay que buscar algunas alternativas que una ley como la española diseñada para un plan, una empresa en su día tiene singularidades que tiene que abordar. Creo que el asunto de los incentivos no se ha tocado. No se ha tocado y hay que ser claros y somos conocedores todos, lo queramos admitir o no. No había consenso dentro del gobierno en la ley del 22 en relación con esa materia y esa parte se dejó sin tocar. Y en España el sistema de incentivos hay que modificarlo. Y como hay que modificarlo es un debate que tenemos que hacer. Yo no soy muy partidario de las comisiones técnicas. Soy más partidario de que efectivamente se aborde con detenimiento en el ámbito del Pacto de Toledo, que creo que es un sistema con un magnífico resultado, un debate sobre esta materia y que quizá posiblemente sí estoy de acuerdo con Carlos en que no deba ser una mera recomendación, sino un debate más en profundidad al respecto, ¿no? Pero creo que esa es una cuestión que hay que hacerlo, pero es condición necesaria alinear a los ministerios de Economía, de Hacienda, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de Función Pública. Y hasta ahora las reformas recientes no han tenido alineados esas partes. Ya no hablo de mayorías parlamentarias, que se refería Fran a ellas, y las tenemos muy difíciles y con más fragmentación. Pero eso es lo que vota la ciudadanía y hay que jugar con esas reglas. Pero tenemos que alinear en primer lugar a las diferentes orientaciones dentro del mismo gobierno, de este o del que venga. No es un tema fácil. Gracias, Carlos. ¿Alguna intervención más sobre este tema? Fran, Luis, si queréis decir algo. Yo solo por añadir que estoy de acuerdo con Carlos, con los dos Carlos, ¿no? Y simplemente también que es importante que los poderes públicos, lo he comentado anteriormente, fomenten esto. Y tienen que dar ejemplo. ¿Por qué no se está desarrollando la previsión social y lo tienen congelado en el ámbito de las administraciones públicas? Y yo creo que son ellos los que tienen que dar estos ministerios ejemplo, ¿no? Si los poderes públicos y las administraciones públicas promueven sistemas de previsión social, e incluso las Cortes Generales lo tuvieron, ¿no? Pero por una demagogia, no, tuvieron que abandonarlo. Yo creo que daríamos ejemplo también de que es un sistema bueno, ¿no? En este tema. Y ese tema se ha olvidado también, está ahí perdido en el espacio. Gracias, Luis. Fran, no sé si quieres añadir algo. Vale, Nada, pues trasladaré todas las recomendaciones. muy bien. Pues yo creo que no da tiempo para más, desgraciadamente. Os agradezco enormemente vuestras intervenciones y vuestras aportaciones. Yo creo que de lo que se ha hablado esta tarde muestra que tenemos una oportunidad delante de nosotros, que tenemos que aprovecharla. Se ha hablado de incentivos fiscales, no fiscales, del autoenrollment, de modelos de otros países. Yo creo que nos toca un poco lo que decía Carlos Quero, ¿no? Sentarnos, analizar
muchas de estas cosas y ponernos a trabajar un poco para el futuro, pero que no dejemos perder esta oportunidad que significa el impulso de la Unión Europea para replantearnos un poco todo este impulso de la previsión social complementaria tan importante, ¿no? Así que muchas gracias y Xavier, te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Mariano y Fran, Luis Miguel, Carlos Bravo, Carlos Quero. Ha sido un placer escucharos debatir y escuchar vuestras reflexiones. Gracias, Oriol, por la claridad y la síntesis con la que has presentado los 6 sistemas de pensiones que analizamos en la segunda edición del European Seminar. Y yo diría que de la sesión de hoy podemos extraer 3 lecciones, por lo menos. La primera es que reforzar la previsión social complementaria no debe plantearse nunca como una sustitución de la pensión pública. La pensión pública debe seguir siendo la columna vertebral del sistema, pero en una sociedad más longeva, cada vez, puede resultar razonable complementarla con instrumentos colectivos, transparentes y de coste reducido. La segunda lección es la utilidad de la afiliación automática. España debe explorar este mecanismo de forma gradual, empezando por determinados sectores o convenios colectivos, y no se trata de imponer el ahorro obligatorio, sino de cambiar la regla por defecto, estar dentro salvo decisión expresa de salir. La experiencia comparada, como hemos visto, demuestra que las inercias importan mucho. La tercera lección, en mi opinión, es la necesidad de más transparencia. Un portal integral que reuniera la pensión pública estimada, derechos acumulados en planes de empleo y, si es posible, ahorro individual, permitiría a los ciudadanos tomar mejores decisiones. Hoy muchas personas desconocen qué pensión pueden esperar y qué margen tienen para complementarla. En definitiva, España en ningún país debe copiar mecánicamente ningún modelo, pero sí que debemos inspirarnos en las mejores prácticas ya existentes. Más previsión colectiva, afiliación automática con salida voluntaria, incentivos bien diseñados, información clara y reglas estables. La jubilación del futuro exigirá combinar sostenibilidad, suficiencia y confianza. Y para ello conviene mirar a Europa no como un manual cerrado, sino como un laboratorio de experiencias útiles. Muchas gracias a todos por vuestra atención y muy buenas tardes.